Muchas gracias a todo el mundo por el apoyo en el último video. La canción Brutal de Olivia Rodrigo es una versión musical de esta serie. La primera temporada de Jujutsu Kaisen hace que la serie no parezca nada especial. Es algo que incluso he visto con otras personas que se la estaban viendo. La dejaron al acabar la primera temporada porque no prometía nada nuevo. Y es que ser una combinación de las primeras obras de Gyakutami, que las introducciones en sí suelen ser repetitivas y con mucha fórmula para poder llegar a lo interesante cuanto antes, pues hace que entiendo que la gente lo dropee, pero voy a ir a tu casa y mato. Jujutsu Kaisen, por eso, es una obra que florece tarde con cosas que siembra pronto. Así que ya hay muchas ideas planteadas en la introducción que difieren de la típica presentación de animes y ficción en general. Y si te vas fijando, te das cuenta rápidamente de que este anime no será como el resto. Pero, para ser justos, te ha de agarrar bien, porque la primera temporada yo veo que plantea ideas interesantes, pero no acaba avanzando nada que sea rompedor. En la superficie tenemos otro protagonista sin padres que conoce un mentor súper fuerte y forma un trío con otros dos coprotagonistas que tienen sus propios intereses y tramas. No he visto Naruto. Al ser en una escuela se presenta un reparto de otros alumnos y profesores junto a una serie de villanos y se aprovechan la naturaleza del contexto escolar para organizar un evento escolar donde se introducirán a los villanos para dar una sensación de tensión, pero no demasiada tensión, ya que vemos el nivel de los profesores y los malos traman algo. ¡Qué innovador! Si es que a nivel superficial no es nada que nadie con un poco de experiencia con shonens haya visto ya. Pero aquí está el truco de Jujutsu Kaisen, que es crear una sensación de confort para poder romperla más tarde. Y no me refiero a esto. Jujutsu Kaisen es una serie que, aparte de sembrar ideas, también le gusta dar a entender que el mundo o cosas de él están profundamente rotas y podridas. Y el optimismo de Yuji no lo solucionará. Y yo lo leo todo como una gran metáfora sobre la vida en Japón bajo el capitalismo tardío. Sí, voy a ir ahí. Lo que es vivir en un mundo tan cruel y despiadado y lo que comporta ser optimista en un mundo que se va a la mierda. El propio sistema de poder ya es una muestra de esto. Es literalmente la energía negativa usada para hacer el bien. Podemos tener a nuestro trío anime, nuestro profe guaperas y todo lo que quieras, pero usan la energía maldita, la energía del odio, la rabia, el rencor y la tristeza para luchar. Y el mundo está lleno de monstruos nacidos de estos sentimientos oscuros, las maldiciones. Pero las maldiciones en Jujutsu Kaisen no son solo estos monstruos, también pueden ser unas últimas palabras. Wasuke Itadori partió con estas palabras y grabó en su nieto la voluntad de dar a todo el mundo una muerte digna. En mi vídeo Chainsaw Man hablo de cómo la motivación de un personaje es la base de la cual partimos para empatizar con ellos o no. Porfa, al acabar este vídeo, ve a verlo, me lo curró un montón y de paso suscríbete y mira todos mis vídeos y da un backflip. La motivación de Yuji es extremadamente idealista, como cualquier chaval de 15 años mínimamente normal, cosa que nos hace empatizar con él de forma positiva, ya que no quiere nada en concreto, quiere que la gente tenga un final en paz. Es una motivación altruista y amable. Y aunque lo que quiere Yuji es enorme conceptualmente, su ambición apenas conlleva beneficio propio, más allá de él recibiendo la muerte que su abuelo desea para él. Lo que quiero decir es que he is baby, pero Yuji no está solo. Tenemos por supuesto a compañero serio y chica. Tanto Megumi como Nobara tienen relaciones sinceras y bonitas con Yuji. Nunca hay enemistad con Megumi, y hace buenas migas con Nobara rápidamente, y doy puntos por no haber ningún tipo de romance. Pero tanto Megumi como Nobara muestran sus dolores y lo que les motiva, y eso, como ya he dicho, es muy importante. Nobara quiere crecer más allá de las limitaciones que tenía en su pueblo, y ser una chica moderna de ciudad, huyendo de los sistemas tradicionalistas. Tema que se repetirá mucho en la serie. Y Megumi está frustrado con este mundo injusto y se siente una pieza de una maquinaria indiferente, otro tema principal de la serie. Pero justamente, como es indiferente, en su pelea con Sukuna, en el 5º capítulo, decide que tomará las riendas de su destino y que si muere, será salvando a la gente que le importa. Es nihilismo positivo. Si nada importa, entonces decido hacer lo que me hace feliz. Y me hace feliz ayudar a la gente.
Nobara y Megumi muestran las ideas principales de la serie. Jujutsu Kaisen es una obra con mucho uso de metáforas y paralelos, así que usa las motivaciones de sus personajes para remarcarnos a lo que hemos de prestar atención. Por supuesto, también están los profesores y otros alumnos, pero la mayoría se desarrollan más tarde. Esto no es como Chainsaw Man, que los personajes rápidamente entran, demuestran su posición en la historia más allá de la que tienen en el mundo, pero justamente esa pequeña posición de confort y reconocimiento en los clichés, más tarde, en la segunda temporada, será usada para subvertir expectativas, con una excepción que vendrá en la tercera temporada. Si sabes, sabes. Tenemos una serie de clichés súper graciosos y nunca visto. Tenemos al gigante gentil, rarito que lo entiendes si lo conoces bien, chica 2, esta vez es seria. Y entre los profes tenemos a director estricto, estereotipo de oficinista japonés que odia su vida, doctora sádica y un personaje diseñado al milímetro para el biel. La serie aquí se vuelve un poco genérica, presentando a los malos y el sistema de poder, las maldiciones, por eso, son una curiosidad del propio sistema. ¿Qué hace que te preguntes, ¿y si los malos genéricos, que no son ni humanos, luchan por tener derechos y existir? El problema viene, por eso, que no es una lucha por derechos e igualdad en sí. Es una lucha de odio y destrucción a la raza humana a partir de la propia naturaleza de las maldiciones. Son seres violentos, literalmente llenos de energía negativa. Representan todo lo que la humanidad ha de superar, no algún grupo de gente. Así que tampoco es que, al menos yo, empatice con las maldiciones. También se presenta, por supuesto, Mahito, que viene en pack con Junpei, y eso no creo que sea casualidad. Mahito muestra la importancia del alma en Jujutsu Kaisen y nos pide que miremos más allá. Esta serie tiene mucha raíz en el budismo y es mucho de alma por encima de cuerpo. Y Mahito plantea la idea de que controlar el alma implica controlar el cuerpo de forma conjunta, pero para ver el alma has de ir más allá de la superficialidad terrenal e ir a lo metafísico. Por eso, por ejemplo, la técnica de Nanami, que se muestra que es increíblemente fuerte, no funciona contra Mahito, porque Nanami trabaja con cosas objetivas, cosas exactas, con medidas de la realidad. Y con Junpei tenemos una historia también de ver más allá. Un chico al que la vida le ha maltratado, al que el mundo le ha dado la espalda. Nadie quiere ver más allá, nadie intenta ver su dolor. No es casualidad que la maldición que representa todo lo malo de la humanidad le pueda manipular. Se ha visto demasiadas veces. Un chico aislado, que no sabe cómo conectar con la gente, que solo conoce la rabia, se deja llevar hasta el punto de culpar cualquier hecho horrible con el objeto de su rabia. Junpei no pone en duda a Mahito con que la muerte de su madre fue a manos de sus abusones, de la misma manera que la gente no pone en duda los cientos de bulos de odio que el mundo reparte a diario. Estás consumido por el odio, solo necesitas un empujón para actuar y volverte un asesino. Un desecho llevado por el odio y la ira, y en el caso de Junpei, sus abusos le han vuelto un abusón aún mayor. Itadori le dio esperanza, pero ella estaba siendo tentado por el odio regalado por Mahito. El camino que ofrecía Yuji es duro y te obliga a cuestionarte tus acciones. Junpei demostró que estaba perdido siempre, pero Itadori ha sido criado para querer salvar a todo el mundo. Creo que es una representación muy interesante de situaciones de violencia escolar, porque sí, me siento mal por Junpei, pero no puedo evitar ver cómo se fía demasiado de alguien que le dice exactamente lo que quiere. No se cuestiona a sí mismo. Es un matiz muy gris y realista, en la que un chico de 15 años ha sufrido mucho, pero decide llevarse la justicia por su mano y torturar a la gente que ha torturado. Y esto es más por mí, pero yo no soy de ojo por ojo, y Junpei también me acaba recordando a los incels que se vuelven violentos. Son hombres que sufren, pero no tienen ningún derecho a hacer sufrir el resto del mundo por ello. Aún así, Akutami tiene empatía con ellos, y eso se ve, porque aunque Junpei tiene elección y elige el odio, sigue habiendo sido persuadido por la solución fácil, el odio, la destrucción, en vez de pedir ayuda, pero tiene elección. Podría estarme con peros eternamente porque esta situación es muy compleja, pero todo acaba muy súbitamente. Junpei no muere. Junpei es distorsionado hasta volverse una masa que es una sombra de lo que antes fue. Un ser en constante dolor, en la inerte estabilidad de la tortura eterna. Así es el efecto de la maldición de la humanidad, del odio. Al menos el mundo avanza hacia ver la verdadera alma de la gente. Mahito es el antagonista, que no es lo mismo que villano, de las dos primeras temporadas, ya que
es quien se opone directamente a nuestro protagonista. Y es muy poético que lo que se oponga directamente al deseo de Yuji de que la gente tenga un final digno sea la encarnación de los malos sentimientos hacia la humanidad. Porque es la propia humanidad lo que impide eso. Inventamos la idea de la muerte digna, y de la misma manera lo podemos quitar. Mahito representa todo aquello a lo que Yuji se ha de enfrentar para cumplir su sueño. El odio, egoísmo, rabia y desdén de las personas. Y nunca puede dejarse llevar por ello. Y Mahito, yendo siempre por delante de Yuji, es una muestra de cómo la humanidad acaba viviendo su motivación. Yuji ha de superar todo eso. Avanzando un poco en la trama, vemos un poco de presentación de cómo funciona el mundo en el arco del festival escolar. Como ya he dicho, es algo muy común con series como una ambientación escolar que presenten competiciones entre varias escuelas o dentro de la propia escuela para demostrar cómo funciona el propio mundo. ¡Y el mundo es corrupto de cojones! Uno de los pesos pesados de la hechicería presiona a sus alumnos para que maten a un chico que es un trozo de pan. La normalidad con la que se trata este nivel de crueldad y corrupción es un silencio que dice mucho. Los alumnos ni se sorprenden ni apenas lo cuestionan. Es más un vaya palo que un no voy a matar a un compañero, que sí, tienen razones para no darle muchas vueltas, pero es que la mayoría ni se lo piensan dos veces. Otra vez mostrando cómo este mundo educa a la gente de bien joven a no tener empatía con los demás ni cuestionar órdenes de arriba. Pero hay un alumno que no hace eso, un alumno que se atrevió a hacer la pregunta: ¿qué tipo de mujer te gusta? Todo está como una putísima cabra y es la putísima cabra. Es un personaje que me encanta porque le mires por donde le mires, puedes sacar un montón de chicha, algo que para alguien como yo que disfruto tantísimo intentando entender una obra es genial, pero es que todo es un personaje muy simple en su complejidad. En la superficie es un tío loco que hace lo que le da la gana. ¿Y quién es alguien que tiene como filosofía hacer exactamente eso? Todo es un reflejo del egoísmo que se promueve en esta sociedad. Un hedonista empedernido que intenta poner a prueba a la gente constantemente para saber si es realmente libre de hacer lo que quiere. La pregunta de qué tipo de mujeres te gustan es interesante, porque te pregunta si realmente tienes vergüenza por hablar de lo que te gusta. Y es muy importante por dos motivos. Primero, todo dice gay rights. Y segundo, que en ningún momento realmente preguntas sobre cuerpos, porque la respuesta que digas dirá mucho de ti y también cómo la dices, porque Itadori habla de físico, pero no de forma lasciva o pervertida, lo dice tratándolo como otro gusto. Yuji es libre de expresar lo que quiere y por eso todo conecta con él inmediatamente. Me parece una pregunta muy interesante porque al responderla dices qué valoras de la gente, de tus gustos, si eres libre de decirlo, si eres... Es que es una tontería, pero es súper profundo. Y todo le da lecciones que ayudan a dar forma al sistema de poder, poniendo a los humanos como una mezcla de cuerpo, mente y alma, sin distinción entre estas partes, cosa que se entenderá más adelante. Pero se explora en esta misma temporada, con Mekamaru y Panda, dos personajes los cuales sus circunstancias de existencia son muy complejas, Panda siendo una creación de energía maldita de una mezcla de tres almas, y Mekamaru siendo un títere. La temporada sigue con Nobara, un personaje que odia los sistemas y tradicionalismos, echando en cara a los alumnos de Kyoto como no han cuestionado las órdenes y siguen sin rechistar la cadena de mando, y recordando cómo una mujer no ha de sacrificar su feminidad para ser fuerte, otra vez rompiendo roles y tradiciones. Y luego tenemos a las hermanas Tenen. Mai, resentida con Maki de que no quiso conformarse con una vida de abuso y quedarse al lado de su hermana. Sentimiento sincero que entiendo, pero al fin y al cabo, Mai pedía a Maki que sacrificase su vida para que tuviesen una existencia tranquila las dos. Cosa que Maki obviamente no quiso tener y rompió con el clan. No es de extrañar ahora ver por qué Nobara admira tanto a Maki. Maki rompió con la tradición y quiso hacerse un nombre por sí misma, aún teniendo los problemas que tiene su cuerpo. Es básicamente lo que le mola a Nobara. Otro enfrentamiento con una idea parecida es el de Kamo, un hijo bastardo solo valorado por tener la técnica maldita de su clan, ahora adoctrinado para ser un seguidor acérrimo de este, peleándose contra Fushiguro, alguien también con una técnica heredada, pero que ha decidido tener su propio camino. Veo la intención de Kamo de compararse con Megumi como una manera de buscar a alguien que le entienda y justificarse un poco las acciones. En plan, oye, me voy a hacer un buen nombre y portarme bien con el clan.
tú también, ¿no? Y Megumi lo envía a la mierda, poniendo en cuestión todo el sistema que Kamo ha sido adoctrinado a base de traumas para seguir. Pero la trama rompe la pared y no seguimos mucho esto. En parte también porque al final todas las peleas iban de lo mismo. Cuando las maldiciones atacan, se ve como el futuro para el que trabajan los protagonistas es de cooperación, con la alianza, por ejemplo, de Megumi y Kamo, y el primer destello negro de Itadori, gracias a todo. Y en general, en sí, cómo ganan la batalla. La primera temporada de Jujutsu Kaisen acaba planteando dos ideas para nuestros dos protagonistas masculinos de mejora y evolución. Yuji ha de dar la talla para derrotar a Mahito y Megumi ha de reconocer su propio potencial y empezar a tener el narcisismo mínimo necesario para avanzar como hechicero. Después de haber vivido siempre para proteger a su hermana y que esto lentamente haya evolucionado a querer proteger a los demás. Ambos chicos son opuestos en este eje narrativo. Empiezan en zonas similares, como cualquier adolescente intentando encontrar un lugar en el mundo, pero Megumi avanza hacia la personalización, hacia el egoísmo, el narcisismo, de protegerse a sí mismo, al fin y al cabo, no algo malo. Y Yuji avanza hacia la despersonalización, hacia ser una pieza de la máquina. He tenido que hacer el vídeo en dos partes, porque si no, no me daba la vida y quería seguir la cresta de la ola que creó el vídeo del Den Ring, porque 2000 visitas, madre mía, muchas gracias. Pero a YouTube le encanta el contenido rápido y no puedo esmerarme tantísimo en un vídeo de 7 horas que no verá ni Cristo. Así que, si te ha gustado el vídeo, quieres ver la siguiente parte, ya sabes qué hacer. Nos vemos en la siguiente parte. Gracias por verme, supongo.